bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección. Seguimos con el tema de el sacrificio y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lección vamos a continuar con los discípulos, su forma de comprender el mensaje y también su dedicación. El título de nuestra lección, En el lago de Tiberias, es muy importante. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, el pastor Petkov. Vamos a empezar nuestro estudio detallado con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñenos, por favor. Amén. Consideremos por un poco tiempo la estructura de nuestra lección. El lago de Tiberias es el mismo lago de Galilea que se menciona en otros lugares de la Biblia. Y vamos a ver que el Señor prometió que Él aparecería en este lugar también. Vamos a recordarnos que los discípulos ya tenían algunos encuentros con Jesús relacionados con las lecciones sabáticas de los previos sábados. Y en este momento lo vemos otra vez. Es el primer subtítulo, Jesús aparece otra vez. Es prácticamente una introducción de esta lección. Seguimos más adelante con el segundo subtítulo, resultado de los esfuerzos humanos, y vamos a ver que los discípulos hicieron sus esfuerzos. Ellos no se quedaron sin hacer nada, y bueno, vamos a ver qué hicieron y por qué lo hicieron y qué resultados tenían por eso. Después viene el otro subtítulo, más allá de toda expectativa. Y esta parte es la interveniencia de Jesús en los labores humanos. Y vamos a ver que esta interveniencia tenía un significado enorme y tiene un mensaje. Toda la lección tiene una estructura y una enseñanza parabólica, simbólica, espiritual, además del desarrollo de la historia, como ha sucedido, así que podemos aprender mucho de esta lección. El último subtítulo, suficiente evidencia, es prácticamente la última pregunta. Esta lección se presta de muchas enseñanzas y ojalá podemos usar el tiempo práctico y bien para alcanzar para toda la lección. También podemos hacer un llamado al pueblo, a nuestras visitas que se dedican a la obra misionera, porque es una lección muy oportuna para esto. Vamos a analizar cada pregunta por separado, empezando con la primera pregunta, que dice: ¿qué había dicho Jesús sobre ver los discípulos a los próximos días? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? En diversas ocasiones, estando aún Jesús en su ministerio activo, había anunciado a sus discípulos que volvería a encontrarse con ellos y que lo haría especialmente en Galilea, que era una región donde Jesús había invertido gran parte de su tiempo y esfuerzos. Recordemos que alrededor del lago de Galilea es donde también la mayoría de las actividades de una parte importante de los discípulos se desarrollaban como pescadores, y de allí fueron llamados por Jesús. Muy cerca se encontraba Capernaum, que siendo una ciudad estratégica, el Señor Jesús la usó como centro de operaciones para toda la región de Galilea. Por lo tanto, era muy significativo volver al origen del ministerio y del llamado que habían recibido los discípulos, justo en el lugar que les recordaba su principio y que les proyectaría a su comisión misionera
que ya el Señor Jesús les había anunciado y que ahora, con este encuentro, les iba a confirmar. Muchas gracias, Raquel. Recordémonos que primera vez Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús. Después aparece en el aposento alto. Una vez algunos de los apóstoles no estaban ahí, entonces Jesús aparece por segunda vez con sus discípulos, y en este lugar lo vemos prácticamente otra vez apareciendo y hablando a sus discípulos. Vamos a ver que esta vez tiene, bueno, él trajo consigo un mensaje, le recordó a sus discípulos algunos partes de sus enseñanzas muy importantes, pero vamos a verlo en el desarrollo de la lección. La pregunta número 2 dice: ¿qué propuso Pedro a los otros discípulos cuando regresaron a Galilea? Vamos a ver que los discípulos no se quedaron perezosos ni sin hacer nada, pero sí intentaron de cubrir sus necesidades. ¿Qué propuso Pedro y cómo podemos responder a esta pregunta? Bueno, la primera constatación es que no se encontraban los 11 discípulos, sino únicamente 7. Obviamente era la mayoría de ellos en este momento los que habían tomado sobre sí esta comisión que el Señor les había dado y el encuentro que se iba a dar en Galilea como punto de partida de su operación misionera con Jesús en su ministerio. Ahora, después de su resurrección, iban a encontrarse en ese punto de partida. Ellos se comportan respetuosos, obedientes y por fe una semana después de la Pascua, porque recordemos que la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura continuaban 7 días después de la Pascua. Es cuando ellos retoman el viaje y regresan a Galilea. Para una gran parte de estos discípulos era su lugar originario, donde habían realizado sus actividades profesionales como pescadores, y obviamente Pedro una vez más toma la iniciativa y, hablando por sí mismo, él dice: yo voy a pescar, y los demás le dijeron: bueno, pues nosotros te acompañamos. Es interesante comprobar que hasta cierto punto no se habían desvinculado de su origen o de sus habilidades propias, y de alguna manera no habían relacionado la continuidad y de haber recibido todas las enseñanzas durante el ministerio de Jesús como el fin último de la comisión ministerial. Y este encuentro tenía el propósito de dejar claro que la pesca literal había concluido para siempre y se daba inicio oficial y público a ser pescadores misioneros. Muchas gracias, Raquel. Consideremos aquí especialmente el segundo testimonio, que dice que prácticamente los discípulos tenían sus necesidades, tenían necesidades de comida, necesidades de ropa, necesidades de dinero, obviamente. Entonces ellos inmediatamente después que regresaron de la Pascua de Jerusalén, prácticamente llegan a la conclusión que deben hacer algo para ganar su vida, para ganar y cubrir sus necesidades. De eso podemos comprender algo de los caracteres de los discípulos, que ellos fueron muy activos. Y ellos no se quedaban o no les gustaban quedarse sin hacer nada, sino buscaban siempre a colaborar, a hacer, a trabajar, y pues de descubrir las necesidades suyas y las necesidades de sus familias. Y como fueron pescadores profesionales, obviamente el primero que le llegó a la mente es, regresar en este oficio y ganar algo para sus necesidades. Pero vamos a ver qué sucede
durante la noche, porque obviamente es la noche. Pedro es un pescador profesional y él sabe que la noche es el mejor tiempo de salir de pescar, pues entonces ellos salen en ese tiempo. Vamos a ver la pregunta número 3. Dice, ¿cuál fue el resultado de su expedición de pesca a pesar de que trabajaron toda la noche? ¿Qué sucedió durante de esta noche o como frutos de sus esfuerzos? Prácticamente al amanecer, cuando ya la pesca debería haberse realizado y debían volver a la orilla con el resultado de su trabajo, fue muy decepcionante la condición en que se encontraban. La Biblia nos dice que no pescaron nada, es decir, las redes estaban vacías, todo el esfuerzo y toda la noche que habían pasado había sido en vano, es decir, no había absolutamente ningún resultado. Así que podemos imaginarnos cuán cansados, decepcionados, frustrados y tristes estaban por la condición en que empezaba el día. Pero Jesús los estaba observando desde la orilla de la playa. Y aunque ellos no lo reconocieron, posiblemente por la penumbra o la niebla inicial del amanecer y obviamente por una cierta distancia entre las barcas de pesca y Jesús, no pudieron reconocerle. Y es interesante ver que cuando nosotros nos desviamos del llamado que Dios nos ha dado y entregamos toda nuestra energía a una comisión que Dios no nos ha indicado, perdemos la visión de Jesús y no le reconocemos. Pero si su amor y su verdad está en nuestro corazón, Él nos hace seguimiento, tal como veremos en la próxima pregunta. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Podemos otra vez entender algo de los apóstoles. Vemos que los apóstoles fueron muy perseverantes. Ellos pescaron, ellos ponían la red de un lado, de otro lado, toda una noche. Eso es significante, un esfuerzo significante. Trabajaron duramente, no se desanimaron por falta de éxito desde el principio. Eso muestra que ellos fueron hombres responsables, hombres trabajadores, que estaban acostumbrados de sacrificio, acostumbrados de muchos esfuerzos. Y así llegan hasta la mañana, como ya entendemos de la historia, sin tener ningún resultado. ¿Qué sucede en la mañana? Así es la pregunta número 4. Sin identificarse, ¿qué consejo dio Jesús a los pescadores? Aparece una persona desconocida y bueno, tiene un diálogo con ellos. ¿Qué sucede en ese diálogo? Es interesante que, de acuerdo a las lecciones que ya hemos estudiado, una modalidad de acercamiento que el Señor Jesús usó muy comúnmente fue el planteamiento de preguntas. Y ahora les hace una pregunta. Este desconocido desde la orilla se dirige a las barcas que se iban acercando y les dice: ¿tenéis algo de comer? Otras versiones dicen: ¿o tenéis hambre? Bueno, ellos no tenían nada para comer. Esa había sido una de las razones por las cuales iniciaron este servicio y volvieron a sus labores comunes y originales. De hecho, el Señor Jesús, usando este método de responder o convertir el eco de sus pensamientos en una declaración verbal, como es la pregunta: ¿tenéis algo de comer?, llevaba a reconfirmar una vez más lo que ellos estaban sintiendo y lo que ocurría, la realidad presente.
Y obviamente pues contestaron no, pues no tenían nada para comer porque no habían pescado nada. Al comprobar y confirmar su inhabilidad y su fracaso humano, era el momento de la intervención divina. Y por contraste, esta iba a revelarse en una forma mucho más impactante. Él les da una orden: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y es interesante cómo el carácter de ellos había cambiado significativamente. Es decir, tenían una actitud obediente, humilde, tranquila, serena y dispuesta a dejarse dirigir y orientar. No conocían a este forastero, sin embargo, la seguridad que él impartía, la certeza de su declaración y la incapacidad y el fracaso de ellos les lleva a dar otro segundo paso de fe, que es echar la red a la derecha de la barca. Y entonces la gran sorpresa se presenta, porque se hicieron tan pesadas las redes por la gran cantidad de peces que prácticamente no podían arrastrar las redes por la magnífica pesca que habían conseguido. Y de hecho es muy importante para nosotros entender esto. Ellos habían ido a Galilea por fe. Esa fe que obra por amor, que lleva a la obediencia. Y era la experiencia que ellos habían hecho. Ahora, había elementos de incentiva humana y de propia suficiencia, como era la declaración de Pedro: vamos a pescar, y obviamente todos le siguen. Eso debía pulirse y debía también someterse al plan de Dios. Y cuando el humano fracasa, es la oportunidad de Dios. Y obviamente esa oportunidad se da cuando el ser humano está dispuesto a someterse bajo la voluntad de Dios y de nuevo actuar por fe, que revela el amor a Dios y se desenvuelve como un acto de obediencia. Y aquí tenemos este segundo momento. Y cuando analizamos los dos, veremos que el milagro se da por la intervención divina ante la disponibilidad humana a hacerlo. Muchas gracias, Raquel. Otra vez podemos encontrar algunos puntos de enseñanzas y puntos que muestran los caracteres de los apóstoles. Ellos estaban muy cansados. Imagínense que no durmieron toda la noche, trabajaron duramente, no tenían resultados, debían ser sumamente desanimados. Sin embargo, en la mañana, cuando un desconocido le propone de volver a pescar y de meter las redes en el otro lado del barco, pues ellos también obedecen. Es de verdad un asunto muy interesante. Significa que ellos estaban muy responsables, muy trabajadores, no sacrificados, no pensaban de su propio cansancio, de su propio descanso. El éxito del trabajo fue la primera, en el primer lugar en su vida. Y por eso podemos ver que después, obviamente, en esta forma de obrar, ellos tenían éxito también en la obra misionera. Sin embargo, ¿qué sucede en esa situación? Ellos todavía no reconocen quién es este extranjero, quién es esa persona desconocida. Y vamos a ver que con el tiempo ellos reconocen la presencia sobrenatural de Jesús. La pregunta número 5 dice: ¿qué respondió a Jesús? Sin ningún trabajo o esfuerzo de su parte, que proveyó el maestro milagrosamente para sus discípulos.
¿Qué podemos contestar con esa pregunta, Raquel? El contraste de no haber conseguido nada a conseguir todo en una abundancia sobredimensionada, llevó a uno de los discípulos, a Juan, a comunicarle a Pedro: es el Señor. Fue el primero que reaccionó y fue capaz de reconocer la intervención divina. Simón Pedro inmediatamente también reacciona, pero siente vergüenza de sí mismo por la condición en la que se encontraba, ya que él se había despojado de parte de su ropa y se echó al mar para ocultarse ante Jesús, porque se sintió mal por su condición. Y ahora los otros discípulos también, que con la otra barca estaban arrastrando los peces, ya se estaban acercando a la orilla, y al descender ven que hay unas brasas con pan y peces. Esto es el segundo nivel de sorpresa. No solamente que ellos tenían una gran abundancia de pesca, sino que su necesidad primaria, como era pues tomar el desayuno de la mañana, habían trabajado toda la noche y obviamente ya habían dicho no tenemos nada de comer. Ahora sí tenían porque habían pescado, pero no estaba preparado. Sin embargo, aquí hay una prueba de la ternura, el amor y la consideración de Dios para los seres humanos. Entonces, todo está caliente, preparado y listo para que ellos lo ingieran. Y esto es realmente interesante. Cuando nosotros renunciamos a basar nuestra suficiencia propia en las que consideramos nuestras habilidades personales, es el momento en que le permitimos que Dios use estas habilidades transformadas y regeneradas para conseguir esos resultados que ahora los discípulos podían comparar. Es decir, sin Jesús había sido un fracaso su acción, aunque teóricamente eran pescadores profesionales. Ahora, cuando el ser humano reconoce su inhabilidad, es el momento en que Dios nos capacita y nos prepara y estamos en la disposición de reconocer que podemos llegar a ser instrumentos útiles en sus manos. Y esta es una experiencia significativa que ellos debían entender. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Ese es un punto central en esa lección y podemos entender o recibir muchas enseñanzas. Número uno, podemos ver que, como ya se mencionó, con Jesús tenemos frutos y resultados. Sin Jesús nuestra labor es vacío. También si ganamos dineros o propiedades o cualquier tipo de éxito, este éxito es temporal. Los frutos de esta labor son temporarios. En contrario, si trabajamos con Jesús, vamos a tener consecuencias positivas no solo para esta vida, pero también para la vida eterna. El otro que se entiende es que Pedro, de una forma muy semejante de Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron porque sentían sus desnudez. Y Pedro, que fue desnudo, pues sintió una gran vergüenza y necesidad de cubrir su cuerpo. Algo muy importante, cada uno que siente la presencia de Dios automáticamente, naturalmente recibe ese deseo de cubrir su cuerpo. Es por eso que es oportuno en nuestros servicios, en el sábado, que estamos cubiertos en nuestros cuerpos. Es que si la persona no ha tenido una experiencia cercana con la presencia de Dios, obviamente quizá no lo entiende o no siente la necesidad, pero si sentimos la presencia de los ángeles de Dios,
del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, automáticamente o naturalmente vamos a sentir ese deseo de cubrirnos. Recordémonos de los querubines que también se cubrían en la presencia de Dios porque sentían también sentían la necesidad por eso. También podemos ver que cuando los apóstoles se apartaron de su misión principal, sus ojos otra vez se cerraron. Ellos dialogaban con Jesús, hablaban con Él hablaba con ellos, pero todavía no lo reconocían. ¿Por qué? Porque estaban dedicados de otras cosas. Jesús tampoco le dijo algo en contra de la labor que estaban haciendo, pero eso es el peligro cuando uno se separa de la labor de Dios, empieza a pensar de otras cosas, sus ojos espirituales no están afilados, podemos decir, o su sensibilidad se está perdiendo. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cómo fue recompensada su buena disposición para obedecer al Señor sin preguntar? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Es interesante cómo el Señor les invitó a hacer las cosas en orden. Es decir, Él les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y entonces inmediatamente Pedro, como líder carismático, toma la iniciativa, sacan la red a la tierra, y que obviamente estaba llenísima de peces, y ahora hacen un inventario. Es decir, fueron 153 los peces que estaban en la red, y la red no se rompió. Ese es el segundo nivel de milagro, porque con el peso de la cantidad de peces, eso es lo que ocurría generalmente. Sin embargo, el Señor no solo preservó sus elementos de trabajo, sino que la abundancia y la sobreabundancia del resultado no daba lugar a dudas acerca del milagro que se había dado. Así que primero tenían que terminar esa labor y tenían que dar un informe del resultado obtenido. Y si nosotros pensamos cómo ellos contestaron a la primera pregunta de Jesús: no tenemos comida, no tenemos nada, ahora tenían a Jesús, tenían una cantidad impresionante de peces que les iba a dar mucha ganancia. Además de eso, estaban ante una comida ya preparada, y entonces Jesús le dice: venid, comed. Los discípulos estaban atónitos, prácticamente no podían reaccionar. Primero, porque sabiendo ya que era Jesús, no se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sí tenían las evidencias que era Jesús, pero era superior a sus expectativas. Y generalmente cuando ocurren cosas en nuestra vida extraordinarias o superiores a lo que nosotros esperamos, nos cuesta de alguna manera poder reformular toda la situación. Y ahora el Señor una vez más los invita para que coman. Y en esta situación Jesús no solamente ahora les ofrece, sino que les da y los sirve. Y es otra prueba más de que Jesús, que había resucitado, es el mismo que antes de la resurrección. Y los discípulos tenían que entender que esa ternura, ese amor, esa delicadeza, esa preocupación por sus necesidades era la misma también cuando Él después se retiraría al cielo. Así que, 1, les hace reconocer su dependencia de Dios. 2, les demuestra su cuidado. 3, provee
a su favor y les confirma ahora el llamado que les hizo 3 años y medio atrás en ese mismo lugar. Muchas gracias, muy interesante es esa lección y podemos aprender muchos de ellos. Es interesante que los discípulos no de verdad lo reconocen perfectamente hasta que Él no le dice ven, comed. Otra vez se recuerdan en las preocupaciones de Jesús, en su presencia en la mesa. Entonces se le abren los ojos cuando Él estaba partiendo el pan y reconocen que este es el Señor. Es interesante también que cuando eso sucede, ellos se recuerdan también de los milagros que Él hizo con los panes y peces cuando se multiplicaron los panes. Se menciona en el segundo testimonio aquí, que significa que ellos se olvidaron que prácticamente Jesús, si Él ha resucitado, eso significa que Él sigue preocupándose por sus discípulos, Él está presente en sus vidas. Y ellos no debían preocuparse tanto por su sobrevivencia, porque Jesús seguía a ser presente con ellos y seguían bendiciéndolos. Obviamente, pues como también mencionó Raquel, se recordaron que eso no debía ser su actividad principal, porque Jesús ya lo llamó en un otro labor superior. Ellos pasaron por una escuela de 3 años y medio, donde ellos aprendieron muchísimo, ellos terminaron una educación celestial, y ahora se esperaba de ellos que ellos se convertirían en maestros, profesores de Israel, y todo ese trabajo, esa labor que ellos hacían antes, pues eso no tenía este valor que podían ellos, ni daban esos frutos comparados con los frutos espirituales que podían cosechar si ellos prácticamente compartían el Evangelio. Seguimos más adelante con la pregunta número 7. ¿Qué aparición de Jesús fue esta en las orillas de Galilea? ¿Qué fue el propósito de que Jesús aparecía aquí y qué fue la enseñanza que los apóstoles entendieron? Bueno, la enseñanza era múltiple y el propósito era uno especialmente. Hablemos primero de las razones fundamentales. Ya habíamos hablado que Galilea había sido el punto de partida del ministerio de Jesús. Y ahora, para introducir el ministerio de la Iglesia Apostólica, el Señor los lleva a este punto de partida. Era el lugar donde habían sido llamados y era el lugar donde ellos iban a reconfirmar su llamado y su vocación al ministerio. Pero era el lugar también donde ellos conocieron a Jesús. Y ahora era el lugar donde volvieron a conocer a Jesús. Donde volvió a vincularse después de su muerte el mismo amor, la misma ternura y el mismo cuidado que había tenido por ellos una vez más. Así que ahora cuando el Señor Jesús ascendiera al cielo, había una continuidad de la relación, aunque ya no se encontrara presente. Es decir, ese vacío de los 3 días había sido compensado, comprendido y claramente asumido. Por otra parte, aprendieron que debían renunciar a su pasado profesional. Debían ahora reconocer que su dependencia, así como sus necesidades, debían estar conectadas con la comisión que Dios les había dado y que Él iba a proveer lo que ellos necesitaban. Lo demostró en esta ocasión, como lo había demostrado en muchas otras durante su ministerio, con la multiplicación de los panes. Por lo tanto,
este encuentro venía a cerrar el círculo de su correcta comprensión de los eventos y los proyectaba hacia su gran comisión por haber tenido este encuentro personal, íntimo y tierno con Jesús. Es muy interesante. Podemos entender que la razón de que por qué Jesús aparezca aquí en ese lugar es primero mostrar su amor y su preocupación para sus discípulos, y segundo establecer el ministerio. Así dice también aquí el testimonio: la primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección constituyó en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Es importantísimo relacionar los discípulos con Jesús después de su resurrección. Relacionar no solo el mensaje que Jesús ha resucitado, pero ahora también en verdad, en realidad, vivir con Jesús resucitado. Es importantísimo también entender que si una persona está bautizada y entra como miembro de la iglesia, el primero que nosotros debemos hacer es, igual como Jesús en ese momento, introducir las nuevas almas en la obra misionera. Inmediatamente buscar la forma como cada persona puede ser activa en la obra, y por esa forma, bueno, también compartir con los frutos que Dios le puede dar. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos está llamando para que somos todos pescadores de hombres. Cada uno puede tener otras labores y otras profesiones, pero hay una vocación muy importante que Dios ha puesto en nuestras manos, y eso es el labor de la salvación de otras almas. Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esa lección, y con ayuda de Dios podemos vernos durante la próxima semana. Amén.